procesando la otra clase, Ana. Ahí estamos. Sí, sí, sí. No, Ya aparte, está. como siempre lo pongo a grabar yo, ya tengo la costumbre, pero me Claro, olvidé. lo que pasa es que yo no puedo porque estoy procesando la otra grabación. Entonces Claro. me baja mucho como es el ancho de banda. Esperen que vamos a poner acá. Deja la sala de espera, la manejo yo, no te das problema. Buenísimo. Bueno, fíjense que acá les voy a marcar algunos de los errores que vi sin individualizar de quién se trata el error, ¿sí? Antes que nada, les digo, la parte de los pagos la dejamos pendiente. Yo no voy a tener en cuenta esa parte porque la parte de los pagos es la parte más compleja del ejercicio. Sí voy a tener en cuenta el resto de las cosas, ¿sí? Fíjense acá, esta tabla donde vemos, bueno, es la tabla propiedades. En muchos veo, fíjense que yo les dije que no tenían que tener espacio los campos. No porque Access no los deje, ¿sí? Access de hecho es bastante permisivo en cuanto a que si ustedes no ponen clave a las tablas, Access les propone una cualquiera. Si ustedes no especifican un tipo de campo, les da uno genérico. ¿Sí? Bueno, el tema es que acá no deberían tener espacio porque cuando uno trabaja directamente con SQL y deja espacio, es más complicado trabajar los campos de esa manera. Entonces, por eso les pedimos que no tengan espacio los campos, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos un ID de propiedad. ¿Qué quiere decir que es un ID de propiedad? Que esto es el campo clave. Por lo tanto, todos los demás tienen que poder deducirse de ese campo clave. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Que yo con el ID de propiedad puedo saber el estado de una propiedad, el tipo de propiedad de que se trata, el precio de alquiler, el precio de la venta, la dirección, el inquilino y la inmobiliaria. Acá hay dos datos que no se desprenden de la propiedad. Yo a través de un ID de propiedad puedo saber el inquilino que la tiene o la tuvo alquilada. No, porque a una propiedad le puede corresponder más de un inquilino, porque lo dice, ¿sí? Entonces, este es un dato que no es atómico. Inquilino puede tener un inquilino o más de un inquilino, y además, para yo registrar la historia de esta propiedad, o sea, si esta propiedad estuvo en otra inmobiliaria en alquiler durante otro periodo de tiempo, ¿sí? Si yo quiero guardar esa historia, este dato no lo puedo tener en esta tabla. Lo mismo la inmobiliaria. ¿Se entiende? Si yo pongo acá el dato de la inmobiliaria, ¿qué pasa? Si el mes que viene yo digo, bueno, en esta inmobiliaria tuve esta propiedad en alquiler 2 años y no se la alquilaron a nadie. Lo cambio de inmobiliaria. ¿Sí? ¿Cómo lo haría? O bien, borro la inmobiliaria que tengo acá y pongo una nueva, pero no me permitiría saber a dónde tuve antes esa propiedad. Entonces, este es un dato que no depende del ID de propiedad, depende de una relación entre propiedades e inmobiliarias. Lo mismo el inquilino, puedo tener un inquilino o más de un inquilino, ¿sí? Por lo tanto, como es un valor no atómico, no puede estar dentro de propiedades, me los tengo que llevar. El resto sí pueden estar dentro de la tabla propiedades. ¿Se entiende? Fíjense que abajo... Cada vez que yo tenga un dato, Sí. así que tengo que repetir, por ejemplo, ante cada propiedad, tengo que hacer una nueva tabla. Exacto. ¿Cómo? Cada vez que tenga una nueva propiedad. No, o sea, si yo tengo un dato que se va a repetir, Sí. que va a aparecer más de una vez, no lo puedo poner ahí como atributo, sino que tengo que hacer una nueva tabla. Exactamente. Eso es lo que dice la primera forma normal. Y fíjense que en el enunciado se los aclara que cada propiedad puede tener más de un inquilino. Creo que en alguna parte del enunciado estaba eso. Por lo menos el sentido lo tenía. ¿Sí? Entonces, fíjense que la dirección yo la puedo desprender del ID de propiedad. El estado, que tiene una propiedad en determinado momento, o sea, si está alquilada o si no está alquilada. El tipo de propiedad, el precio, ¿sí?
ya acá de esta forma yo no puedo saber en cuánto la tenía antes alquilada. ¿Estamos? Si yo tengo acá precio de alquiler, es que esta propiedad tiene un único precio de alquiler. Por lo tanto, si antes tenía otro precio distinto, yo lo voy a desconocer, porque si lo pongo acá, no puedo registrar más de un precio de alquiler y el precio de venta. Ahora, el inquilino, ¿sí? Se tiene que desprender de una relación entre propiedades e inquilinos. ¿Estamos? Lo mismo inmobiliaria, ¿sí? Es una relación de muchos a muchos. Una propiedad puede ser alquilada por diferentes inmobiliarias en distintos periodos de tiempo, claro, ¿sí? Y una inmobiliaria puede alquilar X cantidad de propiedades, ¿sí? Bueno, fíjense que acá les pongo algunas observaciones pequeñas, si ustedes quieren yo esto se los puedo subir. Colocar inmobiliaria e inquilino dentro de propiedades implica que la propiedad solo puede estar disponible para una inmobiliaria. No se guarda la historia de en qué inmobiliarias estuvo y cuándo. Los nombres de los campos no deben contener espacio. ¿Sí? No puse todos los errores, puse las cosas así más llamativas. ¿Se entendió eso o vuelvo sobre algún punto? Sí, se entendió. No, eso se entendió. Entendido, profe. Bien, porque este es uno de los errores más comunes, este es otro de los errores más comunes. Garantes, inquilinos. No, en realidad este no es de los más comunes. El de los más comunes es esta parte, garantes e inquilinos, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos que tratar de no redundar la información, porque si repito, por ejemplo, en varias tablas mi número de teléfono, y en una de las tablas actualizo esa información y en otra de las tablas no, eso genera inconsistencia, porque no voy a saber cuál efectivamente es el número de teléfono mío, si quiero consultar, ¿sí? O sea, cuando ustedes van, por ejemplo, qué sé yo, al médico y les piden una actualización del número de teléfono, lo actualizan en un solo lugar. Si no, si tendrían que contactarlos a ustedes, tendrían que buscar dónde aparece el número de documento de ustedes, en todas las tablas que aparece, y actualizarlo en todas. Sería una cosa totalmente engorrosa. Entonces, lo ideal es que aparezca en un único lugar, ¿sí? Un inquilino puede ser garante de otra propiedad, ¿sí? O sea, puede ser que, vamos a ponerlo en un ejemplo concreto y real, yo puede ser que compre una propiedad, ¿sí? Puede ser que alquile otra propiedad, y puede ser que yo sea garante de otra propiedad, en la misma inmobiliaria o en distintas inmobiliarias, ¿sí? Por lo tanto, inquilinos y garantes tiene que ser una única tabla, porque los datos son los mismos, ¿sí? Lo que va a cambiar es la relación con la propiedad. Yo me puedo relacionar con una propiedad siendo el comprador, siendo el inquilino o siendo garante. Varía mi función, ¿se entiende? Pero los datos tienen que salir del mismo lugar. ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, hacer una sola tabla y poner, no sé, especificación, si es inquilino o es garante. Exacto, fíjense que nosotros habíamos visto un ejemplo de eso, pueden revisar después en la clase donde lo vimos y creo que estaba el ejemplo guardado, de cuando un árbitro podía ser que en un partido haga de árbitro y en otro de juez de línea. ¿Sí? En uno de los ejercicios estaba, entonces puede ser que para un partido este árbitro cumpla función de árbitro, en otro es juez de línea, en otro, qué sé yo, árbitro suplente, en otro, no sé, ¿sí? ¿Estamos? O también pasaba con los jugadores y los partidos. Podía ser que un jugador en un partido esté, qué sé yo, de volante, en otro partido de defensor, en otro partido el mismo jugador de, qué sé yo, de otra cosa, de mediocampista, de lo que fuere, ¿sí? Lo saco no tendría una tabla de mediocampistas, una tabla de volantes, una tabla de defensores. Lo saco de la tabla de jugadores y de acuerdo al partido es la función que cumplió.
¿Se entiende? Acá hay otro tema, ¿sí? Que este es un error más grosero aún, donde hay dirección de propiedad cuando estoy refiriendo a otra tabla y no refiero por el campo clave. Dirección no es un campo clave, entonces, ¿cómo estoy? No puedo traer un campo de otra tabla, ¿cómo hago la relación? ¿Sí? O sea, acá esto está confuso. Acá, por otro lado, no se sabe, digamos, no saco ningún dato del contrato, hay varios temas. Acá ven que yo pongo cómo se hace la relación con propiedades. Un inquilino puede ser garante y viceversa. Por lo tanto, de este modo quedarían duplicados los datos. En inquilino, si colocamos, bien, esto es otra cosa, propiedad y contrato, ¿sí? Fíjense que esta persona solamente va a poder alquilar una propiedad. ¿Por qué? Porque si no debería repetir todas las veces el nombre del inquilino para poner la propiedad. Además de que los campos de inquilino están incompletos, ¿sí? Porque, o sea, tendría que tener un DNI, una fecha de nacimiento, un nombre, los datos personales que estén más o menos completos. Pero no puedo poner un campo de otra tabla acá, porque si no, digamos, el ID de inquilino no se puede repetir. Quiere decir que los datos de este inquilino van a aparecer acá una sola vez, ¿sí? Si yo pongo acá la propiedad, no le permito ni alquilar más de una propiedad, ni renovar un contrato. ¿Se entiende? Esto no está cumpliendo ya desde el vamos la primera forma normal. La segunda forma normal era cuando se trataba de claves compuestas. En realidad lo que dice la segunda forma normal es que todo atributo no clave tiene que depender completamente de la clave. ¿Qué quiere decir que dependa? Que si yo les doy una idea de inquilino, ustedes me tienen que poder decir qué datos. Me van a poder decir el nombre, la fecha de nacimiento, etcétera. No me van a poder decir qué propiedad alquiló. ¿Por qué? Porque puede haber alquilado más de una. Recuerden que los atributos no clave dentro de una tabla tienen que depender de la clave. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo a través, por ejemplo, de mi número de documento, ¿ustedes qué podrían saber de mí? Mi nombre, mi apellido, mi domicilio actual, si se quiere, qué sé yo, mi fecha de nacimiento, no sé. Pero podrían saber, por ejemplo, los títulos universitarios que tengo, por decir algo. No, porque yo podría tener más de un título. O podrían saber en los lugares donde trabajé. No, a través de ese dato, digamos, no se desprende un único dato, sino que se desprenderían varios datos. Cuando yo no puedo deducir un dato a partir de una clave, es que ese dato no depende de la clave. ¿Se entiende? A ver, si se los pongo en una tablita de Excel, a ver si les puedo facilitar. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer... Igualmente ahora, Joana, voy a tomar un ejemplo como para que lo vean, pero es necesario que vean ese tipo de cosas porque se van a perder, si no. Por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer, legajo, apellido, nombre y fecha de nacimiento. ¿Sí? Vamos a suponer, bueno, voy a poner los datos míos, 42262, Muti, Ana, 11 del 5 del 76. Bueno, si yo acá, por ejemplo, les digo que, a ver, ¿qué datos podrían ser? Podría ser hijos, vamos a suponer. Yo tengo 2 hijos, uno se llama Juan. Perdón, vamos acá, uno se llama Juan y el otro se llama Matías. ¿Sí? Fíjense que para este legajo corresponde un único apellido, corresponde un único nombre, corresponde una única fecha de nacimiento. Todos estos datos dependen de la clave primaria. Ahora, con este número de legajo, yo podría responder que el hijo es Juan o que el hijo es Matías.
¿sí? O sea, este dato es un dato no atómico. ¿Estamos? Por lo tanto, yo lo tengo que sacar de la tabla. ¿Por qué? Porque no puedo, a partir de este legajo, deducir de qué hijo se trata. Sí tengo una única fecha de nacimiento, un único nombre, un único apellido, pero no un único hijo. Entonces, esto se tiene que ir. ¿Cómo se va? ¿Se va así solo? No. Iría a otra tablita, ¿sí? Donde pongamos, qué sé yo, no sé, hijos, ¿sí? Donde tengamos, qué sé yo, el DNI del hijo, el apellido, el nombre, vamos a suponer DNI 1, DNI 2, etcétera, ¿sí? Y donde acá yo podría hacer la relación, por ejemplo, donde pondría acá, vamos a poner acá nombre, y acá pondría DNI, legajo de quién es la madre, por ejemplo. Entonces yo haría la relación poniendo acá 42262 y acá 42262. ¿Sí? Fíjense que acá yo no podía deducir de este dato los hijos porque había más de un dato. ¿Sí? O sea, no podía revelar un único dato. En cambio, acá, a partir de este dato, sí yo puedo deducir qué nombre se trata y puedo hacer la relación de esto con esto y sé quién es madre de quién y quién es hijo de quién. ¿Se entiende? Ana, Sí. desde el punto de vista del diagrama que ustedes vieron de entidad-relación, acá en la entidad donde aparece la persona que puede ser un docente, por ejemplo, de la facultad, no sé cuál es, y aparecen los hijos de los docentes, ustedes tienen una relación uno a muchos. Suponiendo Ustedes, que haya un solo progenitor que trabaje en la sí, facultad, digamos. porque en muchos casos se van a encontrar con que tienen dos, y disculpen la indiscreción porque he hecho un metaje, pero hasta tres. Porque hasta tres papás, porque son matrimonios que se han desarmado y se han vuelto a armar dentro de la facultad, y aparecen más de uno. Pero generalmente la relación es de uno a varios. Ustedes la piensan como de uno a varios. Si Entonces fuera, acá hay que romper claro. la relación de alguna manera, ¿sí? Si no, no lo van a poder mostrar. Y si nosotros Ahora, sí, quisiéramos, por ejemplo, decir eso pasa siempre. que cada hijo puede tener más de un progenitor, ¿cómo haríamos? Pondríamos en una tablita aparte, donde pondríamos DNI del progenitor, sin importar si es el padre o la madre, y DNI del hijo. Entonces, esto sería una tablita intermedia, una tabla de ruptura que rompe una relación de infinito a infinito, ¿sí? Un legajo puede tener muchos hijos, un hijo puede tener varios padres, ¿sí? Padre y madre, o padre-padre, madre-madre, como fuere, ¿sí? Ese caso lo vimos varias veces, ¿sabés en qué? Cuando hacíamos, ¿te acordás los clubes? Cuando hacíamos la relación de que se pedían las cuotas familiares. Ajá, Entonces sí, se pedía que si el padre y la madre eran socios y tenían más de tres chicos, entonces claro, necesariamente había que hacer una ruptura así. exacto. ¿Sí? Se supone ese tipo de casos. Pero siempre yo a partir de una clave tengo que poder deducir un único dato, un único campo para cada uno. En este caso, como se veía en el ejemplo anterior, ¿sí? O como se ve en este, ¿sí? Yo a través de un inquilino no puedo deducir el contrato porque puede ser que tenga más de uno. ¿Estamos? Bueno, si no hay dudas, sigo para abajo. Bueno, acá, otro ejemplo de otra persona. Y de propiedad Ana, está, sí. el IDS que estoy viendo que en todos, no sé de qué grupo lo sacaste, pero están De todos con distinto. ID guión, y el guión, usen guión bajo, más para el ID. Me parece que así como vos hiciste notar el tema de las mayúsculas, las minúsculas en los nombres de los campos Está y los bien, espacios, igual que los acentos, eso óbienlo, y los ID siempre van con guión bajo, no guión medio, perfecto. ninguna, Vamos a poner, ninguna carácter que no sea guión bajo. Ahí la tabla inquilino garantes está bien, pero no en las claves.
Bien, las claves tienen un guión que no corresponde. Bueno, seguimos acá. Esto me parece que estaba repetido, me parece que es la misma tabla que acá, sí. No sé por qué me quedo de esta manera. La propiedad solo puede estar en una única inmobiliaria y alquilarse por un único inquilino. Bien, después, acá, contrato inquilino. Como campo como campo activo, ¿por qué dice una sola? ¿Cómo, cómo? Como contrato activo, digamos, pues si el contrato está finalizado, el inquilino puede tener otro contrato nuevo, ¿por qué dice uno solo? De esta manera, como está acá planteado, Ah, está bien, perdón, no sirve, como está acá planteado, no esta persona sirve. solo podría tener un contrato. Tac. Eso, bien. Bueno, y después, este es otro ejemplo que creo que acá ya no le puse. Ven, por ejemplo, acá qué tema se ve, que un contrato solo puede tener un inquilino, y eso no es correcto, porque un contrato puede estar a nombre de más de uno, ¿sí? Lo mismo los garantes, ¿sí? Después acá no entendí esto de apellido y apellido, ¿sí? Acá sería la relación, la tercera forma normal la que se viola, que es la dependencia transitiva. Esto parece ser el apellido del garante, ¿sí? El apellido del garante no lo puedo poner acá porque lo puedo desprender del garante, ¿sí? Entonces esto acá no tiene que estar, ¿sí? Bueno, al margen de todos los errores que ya habíamos visto, ¿sí? Acá tenemos garante que debería relacionarse con la misma tablita esta, digamos. Acá esto no puede estar, pues puede haber 3 inquilinos, 4 inquilinos, no sabemos, puede ser un contrato, qué sé yo, un alquiler de un negocio y que haya 4 inquilinos, que haya, qué sé yo, por una propiedad más cara que se pidan más de 3 garantes. Como yo no sé la cantidad de garantes, si a través de un contrato yo tengo que poder deducir qué cosa. Sí, la propiedad, porque va a haber una sola propiedad por contrato. Sí, un contrato va a tener una fecha de inicio y una fecha de fin, por ejemplo, puede tener hasta este estado que está acá, ¿sí? Y pero lo que no puede estar es inquilino, garante y demás. ¿Se entiende por qué? Bien, profe. Bien. Después acá, los servicios. Los servicios no pueden ser parte de la tabla inmobiliaria. Más allá, digamos, de que yo no voy a prestar atención al tema de los servicios de pago, pero esto está mal pensado. Vamos a suponer, qué sé yo, que en una inmobiliaria, en el contrato de alquiler, el inquilino se tuviera que hacer cargo de pagar el desarrollo urbano, servicios sanitarios, bueno, lo que fuere, ¿sí? Es más de un servicio, no puede ser nunca un campo de una inmobiliaria, ¿sí? Siempre, digamos, a partir de un dato yo tengo que, cuando este es clave, tengo que poder deducir eh, el resto de los campos, que no haya más de un campo digamos, que tenga ese mismo ID. Si hay más de un campo, o sea que el valor no es atómico, lo saco de esta tabla. Tengo que establecer, ver por dónde viene la relación. ¿Estamos? Bien, profe. Los errores fueron la mayoría esos, ¿sí? Pero son errores que son errores groseros, o sea, si ustedes quisieran, por eso les digo, me preguntaban, ¿hay que cargar los campos de las tablas? ¿Hay que cargar los registros? Digamos, a los fines del trabajo práctico, yo lo que voy a mirar son las relaciones. ¿Para qué les sirve a ustedes cargar las tablas? Es para poder ver si están bien los datos, si ustedes no están completando, qué sé yo, el DNI, el apellido en más de un lugar. Si ustedes se dan cuenta que empiezan a repetir información, es que algo están haciendo mal. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir porque ya robé varios minutos de la clase, así le dejo a Silvia para que siga. ¿Estamos? No importa, no importa, no, porque el tema de este tema es importante, porque si no después no podemos avanzar. Ustedes imagínense qué despiole se les armaría si ustedes tienen esto cargado en Access. Como yo les digo siempre, no es cuestión de salir corriendo a meter las cosas en Access.
Ustedes imagínense que con este ejemplo de las inmobiliarias, mientras Anita corregía, ustedes se hubieran metido en Axi y hubieran empezado a cargar cosas, se hubieran encontrado después que está todo mal, porque los datos les empezarían a dar problemas, las consultas no les dan, y resulta que es un problema de que no han tenido en cuenta ni las leyes de normalización, ni los diagramas de entidad-relación. Están confundiendo algunas cosas que son importantes, entonces en Axi no les va a funcionar. Por eso es importante tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Perfecto. A mí me gustaría que hicieran, no sé, 50 ejercicios de eso y que nos pasaran, como para que nosotros viéramos, pero igualmente si no los pueden pasar o si no les Sí, da aunque tiempo. sea para ver los errores más groseros, digamos. Claro, claro. Sí, porque después puede haber detalles, ustedes no van a salir expertos en normalizar por haber visto un mes y medio o 2 meses de normalización, ¿sí? Pero al menos acá había errores muy groseros, que eso sí tendrían que poder resolverlo. Por lo menos la idea es esa, ¿sí? Entonces vayan No, pero viéndolo y cualquier además, cosa. en algún sistema sencillo que estén trabajando en cualquier lugar, ustedes se pueden encontrar con una inconsistencia de datos, porque, no sé, por una pavada, pero supónganse que buscan una persona y les da un domicilio que no corresponde, y el operador les dice, no, pero yo lo cargué bien, mire la pantalla, yo lo tengo bien cargado, y a ustedes le está dando el domicilio mal, ustedes se están dando cuenta que hay una inconsistencia de datos, que ahí hay algo mal diseñado. ¿Entienden? Por eso nosotros les insistimos en estas cosas. Porque ustedes después, cuando vayan a tener que buscar errores, estos errores saltan. Cuando uno dice, pero me está dando el contrato con el garante y todo, y está mal la dirección del garante. Sí, pero yo la tengo bien cargada, y sí, está bien cargada, pero en otra tabla. En esta tabla que yo la necesito no me la da, porque los datos son inconsistentes. ¿Está bien? Entonces, hay muchas razones por las cuales les hacemos hacer esto. No solamente porque ustedes lo aprendan a hacer, sino porque después cuando tengan que buscar errores tienen que saber de dónde salieron. Y evidentemente esto les está dando la pauta de que acá hay errores graves. Las consultas no les van a dar. No van a dar. No les van a salir. Se van a poner a cargar datos, van a cargar un montón de datos y resulta que después las consultas no van a dar. No les dan. ¿Mm? Por eso insistimos. Es más, yo les voy a decir otra cosa. No sé, Ana, pero saquemos la cuenta. El 90%, el 95% de los exámenes que han salido mal, que han ido a rendir y han salido mal, ha sido porque el diagrama de entidad-relación estaba mal. Sí. Porque nos entregan el diagrama de entidad-relación e inmediatamente se ponen a hacer las cosas en Access, y el diagrama está mal. Sí, Entonces, sí. después las cosas en Access están mal, no les dan. No Sí, pueden sí, hacer es una así. cosa. ¿Mm? Entonces, es fundamental que piensen, esto es pensar, chicos. Piensen un poco. ¿Qué cosas no dependen de qué cosas? Yo le pongo una clave a una tabla, le pongo una clave. ¿Qué cosas no dependen de esa tabla, de esa clave? Si yo pongo una cosa ahí que no depende de esa clave, o que cuando yo tomo esa clave se repitan, eso ahí no va. Y no No siempre puede- en las relaciones infinito-infinito que uno usa una tabla de ruptura, ¿sí? Ustedes a veces lo que tienden a hacer es poner la clave de uno y la clave de otro combinada como clave compuesta. Y no es no. así siempre. En algunos casos sí. Por ejemplo, qué sé yo, si yo le doy la posibilidad a un alumno de que rinda por única vez una materia, vamos a suponer, o a ver, no, qué sé yo, no sé, algo que yo pueda decir que no puede repetirse la combinación, está bien. Pero, por ejemplo, vamos a suponer una relación entre alumnos y materias. Un alumno puede rendir X cantidad de materias y una materia se rendida por un montón de alumnos, ¿sí? Entonces, esa combinación del legajo del alumno y la materia se puede repetir tantas veces hasta que el alumno saque la materia. Mientras tanto, ¿qué pasaría? Aparecería el DNI del alumno, el número de la materia, ¿sí? Y la nota que sacó. ¿Estamos? Entonces, la combinación de alumno y materia puede repetirse hasta que el alumno la apruebe. Por lo tanto, alumno y número de materia no sería una clave compuesta. ¿Sí? En general, y ahí nos agarramos de los pelos con Anita. Siempre nos agarramos de los pelos con con todos los analistas del sistema. En general, una tabla de ruptura, por experiencia, yo no le pongo clave.
Y Access les va a decir que la clave es obligatoria. Claro, pero ustedes la Pero pueden gen- sacar. De hecho, claro, Access seguro le va a proponer la primera que aparece, el primer ID, sí, una clave. ¿sí? Sí. Pero ustedes la O tienen un que sacar, autonumérico. claro, O porque un si no, no los va a autonumérico dejar. le va. Ujú. Sí, sí. Pero muchas veces no es necesaria, porque justamente pasan esas cosas, que las Claro, tablas de ruptura tienen unas repeticiones bastante importantes, que por eso son de infinito, son ruptura de infinito a infinito, porque sí. tienen repeticiones bastante importantes, Ujú. que después identificamos con una fecha, con una nota, como decía Anita, qué sé yo, con muchas cosas. Pero bueno, hay que ver. Muchas veces la relación entre las dos claves no es, o las relaciones triples, por ejemplo, donde aparece una tercera cosa, qué sé yo, no Sí, sé, en este momento no. Una tercera tabla que también usa ruptura y no se puede de ninguna manera poner que la clave sea triple o cuádruple. Lo único que hacemos es complicarnos la vida. exacto. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, sí, te dejo ahí. ¿Preguntas, no? No, Bien. ¿No? ¿Estamos no, todos? no, Profe, nada. el parcial lo hace parecido al trabajo práctico, o sea, vamos a tener que hacer un diagrama y después las relaciones y las tablas. Sí, seguramente algo de esto van a tener que hacer. Sí, no sé si tan grande, pero por ahí, o que tenga que representar, que se les den algunas consignas y ustedes tengan que presentar relaciones parciales, qué sé yo. Por ejemplo, les doy una idea de decir, bueno, qué sé yo, que en la facultad, bueno, justamente esto, puede haber más de un docente que tengan un hijo a cargo y un hijo puede estar a cargo de más de un docente. ¿Cómo representarían eso? Después, por otro lado, por ejemplo, que un alumno, qué sé yo, puede presentarse a, no sé, qué sé yo, en la municipalidad a rendir el carnet de conducir. Y se necesita registrar la historia de todas las veces que lo rindió, para que a la tercera vez que lo rinde se le obligue a hacer un curso obligatorio, valga la redundancia, ¿sí? ¿Cómo representarían eso? Por ahí se les dice consignas parciales, donde ustedes tengan que ubicar dos entidades y cómo las relacionarían. ¿Estamos hablando en un TP, Ana? No, del parcial. Lo que Ah. preguntaba Jorgelina es si les vamos a dar un ejercicio así complejo o por ahí les damos varios cositas parciales, ¿me entendés? O parte de solemos dar también parte de alguna relación o parte de algunas tablas para que identifiquen qué cosas están mal. Exacto. Ah, bueno, Una gracias. consulta. Lo del lenguaje SQL que estuvimos dando, ¿eso también entraría o no? ¿Cuándo tienen el parcial? Sí. ¿Cuándo tienen el parcial? El El 28 me parece. 28. Sí, Ah, el 20, faltan 14 días. Sí, en general de SQL, por ahí lo que le vamos a poner es, si no le voy a pedir que escriban ustedes la select, porque generalmente la select ustedes la sacan de Access. Entonces lo que puedo llegar a hacer es darle alguna select para que me digan qué es lo que hace. No, no mucho más que eso. Porque si no se les van a complicar los inner joint y toda esa porquería que son bastante jodidas. Ahí ¿Algo estamos, más? sí. Y acá veo que está publicado en fechas importantes. El 28 es el segundo parcial y el 4 de noviembre el recuperatorio. Por lo tanto, sí, nos queda una clase en medio, después vienen 2 clases de exámenes y después nos quedará una clase más. Sí, tenemos 2 fechas de recuperatorio, me parece. Lo que pasa es que, me Publicada pasa que hay una hicimos 2. sola. Ahí está. Sí, sí, pues yo no la puse a propósito, pero no la puse porque hay una coincidencia con otra materia. Y aparte Perfecto. ya para un segundo recuperatorio tienen que ser casos muy especiales que uno le da la posibilidad, porque no sé, por alguna causa, que yo, alguien que trabaje o una cosa por el estilo, entonces no va a estar todo el curso afectado como para que lo pongamos en un calendario de básicas que coincida con otra materia. Entonces, bueno, creo que el primer recuperatorio es el 4, Ana. El 4, sí.
Sí, el otro no me acuerdo cuando lo pusimos, lo pedí, pero sí, tengo Yo pedido creo dos. que debe haber una clase en el medio para que podamos hablar con ellos en el medio. Pienso que el 18, pero ellos no terminan el 11. Ah, mira, hay fechas puestas hasta, O sea que la yo veo última clase, materias básicas, fechas puestas hasta el 20 y pico. bien, la última clase de ellos sería la semana que viene. Clase. En el cronograma dice que terminamos el 13 de noviembre. Claro, por eso, entonces nos queda una sola. Y después queda parcial, recuperatorios, y el 11 que quede como, digamos, como Sí, como vamos a ver. backup para lo que se Mira, necesita. a ver, siempre decimos lo mismo. La clase termina a las 10 de la noche, ustedes 9:30 se van, salvo en el parcial que son las 11 de la noche y nos tienen colgados. Con los recuperatorios pasa lo mismo, uno pone recuperatorio el día 11 de noviembre. Dicen, no, porque el 16, profe, terminan las clases, perfecto, terminan. Después piden recuperatorio el 20 y lo ponemos Claro. igual. Entonces, siempre es muy relativo. Yo les digo lo que oficialmente puedo poner en el calendario. Tengan en calendario cuenta esas fueron las fechas. que el trabajo Sí. práctico es obligatorio y que la fecha está estipulada y que no la podemos correr, ¿sí? Para esta vez hicimos algunas excepciones porque no llegaban a tiempo y sabemos que está, digamos, época de parciales y que están complicados, pero ahora les estamos avisando 14 días antes de que termine esta corrección, ¿sí? Y recuerden, los trabajos prácticos son obligatorios para tener la regularidad. Aprobarlos es necesario. ¿Está bien? Vamos. Estamos, sí. Vamos. A ver si puedo encontrar lo que necesitaba. Y compartimos pantalla. Bueno, hay varias cosas que me gustaría ver. Voy a empezar, no sé si empezar con lo más largo o con lo más corto. Vamos a empezar con esto, perdón, con esto con esta planillita de Excel para que veamos más o menos de qué estamos hablando y después en todo caso, si quieren, vemos alguna cosa que tenga que ver con formularios o algunas consultas especiales de Access. Yo me quería poner con esto porque esto no lo van a encontrar en ningún lado, por eso quiero que lo vean, porque les va a tocar hacer cosas por el estilo y no están en ningún videíto. Si ustedes se van, con el tema de consultas especiales, formularios y todo, ustedes se van a fijar como es a YouTube, o van a Aula Click, que nosotros le pasamos los datos, o nos preguntan, nosotros les vamos a ir dando datos de cómo hacer las cosas, inclusive yo tengo tiempo, se los voy a ir mostrando yo también, o le vamos a hacer algún videito. Pero este tipo de cosas que son importaciones a Access, no lo van a encontrar. Por eso les puse hasta incluso una hoja de ruta y quería que vieran esto, porque son problemas que se les suelen complicar cuando ustedes los encuentran en el trabajo que estén haciendo. Inclusive les hemos dado ejemplos para que ustedes hagan, y fíjense que yo después les voy a poner ahí, que no sé si ya la publiqué, un ejemplo que se dice la secretaria complicada. Y esa planilla de Excel de la secretaria complicada es una planilla casi real. Yo le saqué algunos datos para no complicarla más. Pero esa es una planilla real, que nos pasaron en un trabajo que tuvimos que hacer y que había que mandar de alguna manera algo en Excel, algo en Access para poder manejar ese sistema de datos. Pues la planilla se agrandaba, y ya la pobre no daba más y no podía sacar los datos que quería. Entonces nos dieron esa planilla. Entonces yo quiero que vean esto porque es una situación similar para que vean cómo se trabaja y que si la planilla está bien hecha, está armada, ustedes directamente pasan las tablas a Access y quedan hechas. No tengo que cargar todos los datos. Yo trato de que los datos que me están dando en una planilla de Excel, yo no los toque. Agarro los datos, le puedo poner clave, le puedo sacar clave, lo que ustedes quieran, pero no los tengo que tocar, porque en cuanto metí un dedo para cargar alguna cosa, seguramente hago lío. Entonces, cuando a mí me dan una planilla original de algún trabajo, yo trato de no tocarla, manejarla, pero no tocarla.
manipular los datos para que yo los pueda pasar a Access. Porque si no, tengo que cargar todo a mano y me voy a confundir peor, más con la fecha y todo. Entonces, esta es una forma de trabajar con las planillas para que ustedes puedan armar el sistema en Access directamente sin tocar nada. Por eso dice importación de datos. ¿Está? Bien. Vamos a mirar esto como es alguna... la planillita esta que yo tengo. En general ustedes van a encontrar muchas veces que cuando los empleados o la gente que está trabajando en cualquier sector necesita de alguna manera trabajar con muchos datos, voy a sacar esto porque no veo, trabajar con muchos datos, lo primero que hacen es empezar a cargar planillitas de Excel. Cargan en Excel. Entonces resulta que, claro, a ellos les resulta, mientras tanto puedan meter un filtro, sacar totales, pero cuando la planilla se hace más grande o cuando necesitan empezar a trabajar por mes y no por día, o cuando empiezan a tratar de hacer filtros combinados, se les complican las cosas. Entonces, lo primero que hacen es venir a decirnos, che, ¿me podés hacer algo en Access como para que yo lo pueda armar? Bueno, perfecto, vamos a mirar esto cómo está. Esto es son datos de un zoológico, por eso se llama acá planilla de zoológico. Dice, esta planilla ustedes la tienen en la plataforma, para que la vean si la quieren ver. Resulta que hay animales que por ejemplo, los canarios, las urracas y los avestruces son del tipo de ave. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo lugares, está puesta como clave, como clase el ave, porque tengo jaulas en diferentes lugares. Y hay cosas como, por ejemplo, no sé, los depredadores como los felinos no los puedo tener en el mismo lugar que las aves. Entonces, si bien tengo el tipo de animal y el lugar donde están, seguramente los estoy armando por clase de animal para ver qué puedo mezclar con qué. Entonces resulta que me ponen el animal, acá, están acá, de qué clase es. Obviamente un gato nunca va a ser ave y una jirafa nunca va a ser felino, pero están clasificados. Y me están marcando en qué sector están del zoológico, si es, por ejemplo, si el avestruz está en la jaula que está delante, o si estamos hablando de una avestruz que está en la jaula que está en el norte. Y me dicen, para cada uno de estos animales, en esta fecha que yo tengo acá, cuánto se gastó en alimentos, cuánto en veterinario, cuánto en limpieza y cuánto en otras cosas. ¿Está bien? Por, qué sé yo, por ejemplo, en agua, en reponer algunas cosas en la jaula, en, qué sé yo, algunas cosas que, digamos, engloban ahí varias cosas. Entonces, resulta que se van anotando fecha por fecha, por ejemplo, acá, del día 10, lo que se gastó para el canario, para la urraca, para los pumas, cuánto el veterinario, cuánto se gastó. Seguramente esto es un prorrateo, porque fíjense que dice 500, 500, 500, 500. A lo mejor el veterinario vino, miró todas las aves y les cobró, qué sé yo, 2.000 pesos. Entonces le pusieron 500, 500, 500 para prorratear acá. Lo mismo para limpieza de sus jaulas o de su sector. Fueron tomando cosas y acá aparecen, qué sé yo, varios. No sé, supónganse que los monos, pobres monos, ¿puse monos ahí? No, no hay. Pero los monos, pobres monos, rompieron todos los cepillos, entonces tengo que comprar cepillo para toda la jaula, entonces aparecen ahí en varios y prorrateados. Si ustedes miran esta planilla, así como se la dan, uno se puede hacer idea del sistema, ¿no es cierto? Entonces pueden empezar a pensar, a ver, ¿qué tengo acá? Tengo animales, tengo sectores, tengo gastos que le estoy proponiendo a cada uno de los animales, y los animales los tengo separados en clases. Ahora, un animal pertenece a una determinada clase, pero en esa clase hay varios animales. Lo mismo pasa con los sectores. En el sector hay una clase o hay un tipo de animal, pero además puede haber determinados animales que estén en varios lugares. Entonces acá hay relaciones que yo tengo que resolver de alguna forma. Y así como decíamos con Ana, que estaban mirando ustedes recién, se encuentran con que acá aparece para un animal, por ejemplo para un halcón,
parece que se gasta en alimentos, en veterinaria, en limpieza y en artículos varios. Puede ser que algunos estén todas, puede ser que en algunos no estén todas, pero yo acá tengo varios gastos que confluyen a un determinado animal. O sea que esta relación es lo que decíamos recién, no es atómica. Para cada animal yo tengo varios gastos. Quiere decir que esto acá me está provocando grandes problemas, porque si yo estoy viendo que hay una entidad o hay una tablita, así, en realidad no es lo mismo una entidad que una tabla, pero si ustedes van a cargar esto en Access, se van a dar cuenta que los animales hay que ponerlo en algún lugar. La clase va a estar relacionada con el animal, el sector también va a estar relacionado con el animal, las fechas se repiten, o sea que la relación animal-fecha no es atómica, y además aparece la relación de animal con gastos, que además de no ser atómica, se repite por fecha. O sea que hay una serie de cosas que están mezcladas. Entonces vamos a empezar a separarlas. Los animales que yo tengo ahí, como están escritos, que puede estar escrito con mayúscula, con minúscula, halcón con acento, sin acento, lo que sea, ya me estoy dando cuenta de que eso va a tener que tener una clave. Lo mismo con la clase y con el sector, por eso están marcados en amarillo, en celeste y en naranja. ¿Está bien? Ustedes ordénenlo como a ustedes se les ocurra, pero va a aparecer un montón de veces el animal, un montón de veces la clase y un montón de veces el sector. Entonces, para evitar escribirlo, yo ya me doy cuenta que ahí tengo que poner una clave. ¿Cómo hago en Excel para tomar ya se los estoy mostrando? Si ustedes toman todos los datos, los copian, los pegan en otro lugar, acá, ¿ven? Pero resulta que tienen en datos, mientras está seleccionado, y en datos tienen la posibilidad de quitar duplicados. Entonces, si yo le quito lo duplicado a lo que tengo seleccionado, me quedan solamente la primera ocurrencia de cada animal. ¿Qué es lo que hace Excel? Lo mismo que hace cuando, perdón, que lo voy a correr acá más abajito, ¿se acuerdan que cuando ustedes en Excel ponen acá filtro, y yo acá abro esto, me da una vez cada animal, o sea, una ocurrencia de cada uno de los renglones repetidos que yo tengo. Bueno, eso es lo que hace esto. ¿Sí? Cuando yo copio y le pido que saque los duplicados, lo que hace es darme la primera ocurrencia de las cosas que se repiten. Entonces ustedes van a decir, profe, entonces ya tengo la tabla animal. Sí, ya tengo la tabla de animales armada. Eso es lo que quería decirles. Sí, ya tienen la tabla de animales armada. No tengo que andar, perdón, voy a sacar los filtros. No tengo que andar, lo único que le voy a poner acá es el ID. Pero ya directamente puedo armar una tablita de animales con esto. Acá está repetido. Estos son mis datos. Estos son mis datos. Entonces, canario aparece un montón de veces, los gatos aparecen un montón de veces. Entonces, bueno, tengo la tabla de animales. Vamos a ver después cómo la relacionamos. Lo mismo voy a hacer con la clase y con el sector. ¿Bien? Si ustedes se fijan acá, yo tenía armadito las clases, que son 3, y los animales, que son. Si acá me hubiera aparecido halcón con acento y halcón sin acento, trato de buscar acá, que es lo que no tiene acento, y dejar una sola vez, ¿no es cierto? O sea, no lo voy a... no voy a permitir que me aparezcan duplicados. Lo mismo si, supónganse que aparece canario, urraca, y me ponen leones. Y yo no quiero leones, porque me aparece leones y león. Bueno, identifico, marco todo con lo mismo. Filtramos para que me quede una vez cada animal y una vez cada clase. Lo mismo con los sectores. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, yo tengo copiado acá el animal, la clase, el sector, y después vamos a ver esto, ¿sí? Entonces, yo tengo que reemplazar, porque si ustedes están trabajando con tablas, acá yo no puedo poner canario, tengo que poner el ID del canario. Lo mismo acá, no puedo poner clase, tengo que poner
el ID de la clase. Y si yo acá tengo sector, tendré que poner el ID del sector. Con eso estamos de acuerdo. O sea, si yo voy a pasar esto a una tabla, obviamente no puedo tener canario como animal y que acá me aparezca canario. Me tiene que aparecer el ID del animal. ¿Está bien? ¿Cómo hago para reemplazar eso? Si yo le puse acá, le puse un código del animal, y fíjense, por favor, que esto 50 veces me dijeron después, profe, no me da. Fíjense que yo le puse el código atrás. Puse el nombre del animal y el código atrás, no adelante. No le pongo acá 1, 2, 3, no. ¿Por qué no? Porque cuando yo reemplace en Excel, yo tengo que usar, ¿cómo reemplazarían esto por el ID? Ustedes conocen Excel, ¿no? O sea, si yo acá le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa sería la clave, ¿no? Esto sería ID de animal. Uy, qué animal soy yo. Bueno, este sería el ID de animal. ¿Por qué lo puse atrás y no adelante? Cuando yo vaya a Excel le voy a decir, chicos, la clave ponen adelante. El primer campo de Access es el ID. Pero acá les estoy diciendo que lo pongan atrás. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo acá tenga que reemplazar, ¿cómo harían ustedes si yo acá quiero que me aparezca el ID del animal? Si yo acá tengo elefante, me tiene que aparecer un 8. Si tengo jirafa, me tiene que aparecer un 10. ¿Cómo hago para que me dé ese código ahí? ¿Cuál es la función de Excel? Ustedes las conocen. Escucho opciones. Recién apareció en pantalla. ¿Se acuerdan que hay una función que es buscar de? Hola. Bien. Hay una función que es buscar B, donde yo puedo, perdón, vamos a abrirla para que vean la función, tampoco tanto que me pierdo, acá, donde yo puedo buscar esto y me va a devolver, en este caso el ID, que es este, el 1. Si dice león, me va a devolver el 7, y si dice elefante, me va a devolver el 8. Pero ¿qué pasa? Que siempre si yo utilizo la función buscar B, el valor buscado es este. Yo voy a buscar canario. Después me dice, ¿dónde lo voy a buscar? Y lo voy a buscar acá, en esta tablita. ¿Sí? Y le mandé un F4, porque la fijo, la tabla, es una referencia fija. La buscé en esa tabla. Entonces me dice, bueno, la busco en esa tabla, ¿y qué te devuelvo? Devolveme la segunda columna, porque busca en esta tabla en la primera columna. Entonces devolveme la segunda columna. Y acá al final va falso. No sé si se acuerdan, pero va falso siempre. ¿Por qué? Porque si no me devuelve cualquier cosa que encuentra. Lo que encuentra me lo devuelve. Yo quiero que me devuelva, en este caso canario, el 1. Si no está, porque el animal le erraron y me dirá no está. Pero no cualquier verdura, porque si no me va a devolver 4, porque se le ocurrió nomás. No. Entonces, esto va en falso. Si no lo encuentra, que me avise que no lo encontró, pero que no me devuelva cualquier cosa. Bien. Vamos a centrar esto para que lo vean. Me devolvió un 1. ¿Cómo hago para que me devuelva todo lo demás? Doble clic y me devuelve todos los ID. Entonces, donde dice avestruz, el avestruz es 4, donde dice león, el león es 7. Bárbaro me vino esto. Porque yo ahora esta columna la saco y me queda el ID del animal. O sea que esta tablita ya me viene bárbaro para cargar los datos. ¿Puedo hacer lo mismo con clase y con sector? Sí, señor, puede hacer lo mismo con clase y con sector, y les va a dar el ID de clase, el ID de sector y el ID de animal. ¿Está bien? Entonces, en Access, ustedes que van a tener la tabla de animales, que tenga el ID de animal y el nombre del animal. Están acá. La tabla de clase, que tenga el código de la clase y el nombre.
y el ID de sector, perdón, los sectores que tengan el ID de sector y el nombre del sector. Estas tres que están ahí ya son tablas que yo las voy a poner como tablas de datos básicos, ¿sí? Animales, clases y sectores. Y acá vamos a la inicial. De acá, que estaba escrito, ya me estoy pasando acá, donde ya la cuestión va un poquito mejor porque ya tengo las claves armadas. Cuando yo me pase a Access, Access las cruza y me da todo así. ¿Está? Bien, entonces yo acá tengo reemplazadas las claves. ¿Qué pasa acá? Tengo el ID de animal, el ID de clase, el ID de sector para el gasto. Cuando yo identifico el gasto, identifico con un animal, con un sector y con una clase de animales. Así que ya tengo las tres claves armadas. La fecha es una propiedad de ese gasto. Así que las fechas las tengo que dejar ahí. ¿Qué pasa cuando yo veo, vamos a abrir estas dos, qué pasa cuando yo veo acá, supongamos, este animal tiene alimentos, veterinario, limpieza y varios? Cuando yo veo esas 4 columnas, yo me doy cuenta que eso en una tabla no lo puedo poner, porque yo no tengo una relación atómica con eso. Yo en algunos días, a lo mejor algunas cosas, por ejemplo esta, pongamos esta, no gasté nada, porque a lo mejor el veterinario vino y no vio estos animales. Y a lo mejor acá no gasté nada que no sea, o sea, hay algunas cosas que yo no gasté. Entonces yo no puedo decir acá dejo campos vacíos, porque aparte, ese animal con esa clase, con ese sector, en esa fecha, eso no lo gastó. Entonces acá yo no puedo mantener esta relación así. Es una relación que cuando yo busco animal, clase, en esa fecha, me da una única solución. Es lo que decía Ana hoy, cuando yo datos de la mamá y otros datos de una persona que habla varios idiomas. Entonces me pregunto qué idioma habla esa persona, y eso le doy unos. Acá no. Yo no puedo poner esto en Access porque la relación no es única. Yo para ese animal, en ese sector, no gasté una sola cosa, gasté un montón. Entonces, no, esta relación no es atómica. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos, porque hasta acá venimos resolviendo todo con las claves, va todo bárbaro. Con el buscar B yo solucioné todo y me quedan acá las tablitas que yo ya voy a... Esta también la voy a sirve, no puedo, porque esto me aparece para un solo animal, no puede ser. Está bien, que eso es lo que hablábamos hoy con Ana, que no se puede hacer, es lo mismo que les pasaba a los alquileres. Yo no puedo decir que una persona alquila ese inmueble y después se va de ahí y alquila otro y se va de ahí y alquila otro. No, no es uno solo. Y no sé cuántos van a ser. Lo mismo sucede que acá tengo alimentos, veterinario, limpieza y varios. Y supónganse que acá aparece un gasto que yo no lo tengo registrado. Supónganse que a ustedes se les ocurriera que en esta tabla le van a poner un campo de alimentos, un campo de veterinario, un campo de limpieza y un campo de varios. Está mal, pero a ustedes se le ocurre hacer eso. Supónganse que yo vengo mañana y digo, bueno, no, pero tenemos que agregar el gasto de transporte, porque cuando hace frío, las jirafas y los elefantes no los podemos dejar ahí, los tenemos que pasar a un lugar que sea techado. Entonces necesito un gasto de transporte que es un gasto bastante considerable porque los animales son grandes. Entonces, y bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a ir a tocar las tablas para crear un campo nuevo? Y les va a quedar, ustedes acuérdense que cada vez que ustedes cargan un campo más, toda la tabla se agranda. No es que, supónganse que yo vengo cargando esto hace 5 años, y este año se me ocurre agregar el gasto de transporte. No es que se agrega de ahora en adelante, se agrega en toda la tabla, o sea que en 5 años no lo gasté, pero le agrego todo ese campo nuevo. No lo puedo agregar porque me ocupa mucho lugar y va a estar siempre vacío si en 5 años no lo usé.
Y acá yo estoy viendo en la tabla que algunas cosas se gastan y otras no. Entonces quiere decir que yo, hay un montón de cosas que no las tengo que poner. ¿Por qué voy a poner campos para que me queden vacíos? Entonces esto no se puede hacer, esta relación no puede quedar así. Tengo que de alguna manera solventarla. Bien, es lo mismo que cuando decía Ana, una mamá, ella es la mamá de 2 nenes. Entonces aparecen 2 hijos. Pero puede haber personas que tengan 5 hijos. Y pueden haber personas como yo que no tienen hijos. Entonces yo no puedo poner, porque se me ocurre, hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, hijo 5, y va a quedar todo vacío. Porque no todos van a tener 5 hijos. Entonces eso no puede ser, de alguna manera tengo que resolver. Vamos a ver cómo lo resolvemos acá. ¿Qué hice yo acá para resolverlo? Seguramente acá yo voy a tener que resumir en un campo que sea gastos, por ejemplo. Pero no puedo poner 1, 2, 3, 4. Tengo que poner de a 1. Si yo pongo gastos, de a 1. Quiere decir que como yo acá tengo alimentos, veterinario, limpieza y varios, los voy a tener que tipificar. ¿Cómo lo voy a tipificar? De la misma manera que los sectores y todo lo demás. Entonces acá yo tengo armado, fíjense la tablita, de alimentos, veterinario, limpieza y varios. Donde alimento va a ir un 1, donde veterinario un 2, donde limpieza un 3, donde son varios un 4. ¿Está? Bien. Entonces vamos a ver cómo lo hicimos. Acá, que tengo que reemplazar. ¿Qué hice yo acá para, vuelvo a repetir, no tocar? Yo no quiero de ninguna manera, no voy a pasar uno por uno ni todo. Entonces, ¿qué hice? Agarré la tabla, enterita, perdón, pero tengo los controles de Zoom y no me dejan ver. La voy a copiar. Me voy a ir a una tabla en un lugar que no haya nada. Siempre traten de volver a copiar, ¿eh? Bueno, acá me quedó, obviamente estoy ocultando. A ver, vamos a volver atrás. Recuerden siempre que pueden pegar valores, ¿no? Esto está de más. Esto está de más. Y esto está de más. Porque yo tengo las claves acá. La fecha está mal porque esto tiene que tener formato de celdas de fecha. ¿Bien? Eso suele pasar mucho cuando... recuerden que Excel maneja las fechas como un número, que es el número de días transcurridos, desde el día que está acá hasta el 1 de enero de 1900. Entonces, si le aparece un número acá, es porque está mal el formato. Le arreglan el formato y salta solo. Bien. Entonces dijimos, yo voy a poner acá una columna que sea gastos. Pero yo tengo que saber gasto de qué, de alimento, de veterinario, de limpieza, qué cosa es. Entonces, ¿qué hice yo? Acá aparece 4 veces, ¿no es cierto? Bien. Yo, la primera la voy a dejar tal cual porque tiene de referencia el animal, la clase y el sector, con la fecha, y es de alimentos. Bárbaro. Pero esto después lo tengo que repetir para veterinario, y después lo tengo que repetir para limpieza, y después lo tengo que repetir para varios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a copiar 4 veces, la parte esta de acá adelante, 3 porque la de alimentos ya la tengo, una, la voy a poner acá 2, la voy a poner acá 3, y la voy a poner, ya está, 3, bien. 3 era o 4, bueno, le voy a poner una más, total, no importa, después lo borramos. En la primera lo voy a dejar para alimentos. Como yo copié tal cual la tabla, si yo copio esto acá, veterinarios, la puedo pasar acá, que es la de veterinario. ¿Sí? Ahora voy a pasar la otra, la de limpieza, a la vez que puse acá. Y ahora voy a pasar esta que dice varios,
acá abajo. ¿Sí? Me quedó una, no. Bien. Quiere decir que yo ya tengo resumido en lo que va a ser acá gastos, pero todavía no sé de qué son, porque alimentos puse de título y no siempre va a ser alimentos. Entonces acá tengo que marcar si esto es, yo tenía como veterinario era 2 y varios era 4. Entonces acá, uy, todo lo que es alimento, lamentablemente, hacer, le voy a tener que poner un 1. Que ustedes saben que pueden copiar el 1 hasta abajo. Control de zoom, me están molestando. Acá. 1. Para veterinario le voy a poner 2. Y lo voy a copiar hasta abajo. Para limpieza le voy a poner 3. Le voy a copiar hasta abajo. Y para varios le voy a poner 4. Y le voy a copiar hasta abajo. ¿Está bien? Así que esto lo puedo sacar, porque ya sé que estos son varios. Puedo sacarlo de limpieza. Puedo sacarlo de... Uy. Acá. Acá le puedo poner gasto. Y acá le puedo poner ID del gasto. ¿Bien? Si yo acá me fijo, estos que están vacíos los voy a poder eliminar, no voy a tener ningún problema porque me van a dar en 0, pero si ustedes quisieran, podrían, para no tener problemas, en orden personalizado, ordenar por ejemplo, gasto, vamos a poner de menor a mayor. Entonces los de 0 me van a quedar al fondo y los borro. Si quiero. Si no quiero no los borro porque total después se me va a permitir borrar. ¿Está bien? Pero si me lo quiero prolijito, ya está. Quiere decir que yo ya voy a tener acá, fíjense que esto que está acá, ya se resumió a las tablas de clave, que son estas que tengo acá, tipo de gasto, y de gasto, uy, perdón. Tengo esta y esta, que son las que referenciaban los renglones, y tengo la tabla de gasto general, que es esta. Que yo la había copiado acá y la había hecho de vuelta. Si yo mando esto a Access y armo las relaciones que corresponde, puedo volver a armar todo esto. Y le puedo dar un sistema a la gente que está trabajando en donde cargue las cosas automáticamente y le vayan saliendo mucho más fácil. ¿Está? ¿Cómo lo hago esto? Importando tablas desde Excel, desde Access. Fíjense que esta es la tabla de gastos, tipo de gasto. Lo que yo hice acá, para ayudar, para que sea más simple, creé lo que es la tabla tipo de gastos, la puse en 1A, porque van a ver ahora que cuando importemos me pregunta dónde está, y siempre me es más fácil traer datos si tengo en el 1A. Los sectores que están acá, es nada más que copia, los copié. Y los animales acá, y los gastos acá. Ven que tiene el ID, sector, el monto. Bueno, este tipo está mal. Este tipo ya se podría sacar. Y en esta tabla yo voy a tomar las cosas desde Access directamente, ¿sí? Tengo gastos, tipo de gasto, sectores, clases y animales. ¿De dónde lo saqué? De acá. Bien. Entonces yo abro Access. Esto tiene que estar guardado, ¿eh? Recuerden siempre que tiene que estar guardado.
Si yo abro Access y abro una base de datos nueva, uy, perdón, no veo nada. Bases de datos en blanco. Yo acá le voy a poner 2021. Está en blanco. Y le voy a poner de acá, tomar datos desde Excel. Entonces me va a preguntar, a ver, uy, no sé dónde la guardé. A ver, señora, ¿qué quiere usted? Quiero ver dónde está guardado, ¿eh? Guardar coma, como acá. ¿En que es acá donde la tengo guardada? Planilla de sol, le vamos a poner 1 para saber qué es esta. Entonces, ¿dónde está? Y está en este equipo, en donde dice informática 2, que yo lo puse acá, práctica desde Excel. Oh, la perdí, porque le pusimos 1. No sé dónde lo guardé, perdón, no sé dónde la guardé. Pasaje de Excel con normalización. Acá. Y acá está. A ver. Capaz que no quiere que esté abierta, porque es muy hincha. Descargas, Info 2. Práctica desde Excel. ¿No? ¿Yo me estoy equivocando? No, sí, porque no está abriendo la carpeta que se llama práctica desde Excel y la otra era pasaje desde o con normalización, algo así decía. Vaya a saber dónde la puso entonces. Info 2. No, práctica desde Excel. Lo perdió. Ah, ¿saben qué? Lo debe estar guardando en otro. Ya sé. Lo debe estar guardando en otro disco, por eso está guardando mal. Guardar como. Acá. Esto vaya a saber de qué año es. Info 2, práctica desde Excel. Acá. Ahí le gustó más. Bien. Práctica desde Excel. Acá. Ahí. Bien. Ahí me la está mostrando. La abro. Y me pregunta, ¿importar el origen de datos en una nueva tabla? Sí, en una nueva tabla. Generalmente yo no anexo. ¿Por qué no anexo? Porque resulta que si yo anexo me duplica todo. Entonces, acá. Y la diferencia entre importar y vincular es que si yo vinculo a una tabla de Excel, después tengo que modificar el Excel para que me modifique acá, porque las vincula una a otra. En cambio, si yo lo importo, ya todo el sistema de Excel deja de pasarme los datos para acá. O sea, en el momento que yo paso los datos a Access, es como que finalicé la planilla de Excel, ¿sí? Entonces, yo voy a importar para que pasen acá. Ven que fíjense que acá me está mostrando todas las hojas de trabajo. Entonces, yo no quiero que me pase todo esto, porque esto yo ya lo armé. Entonces voy a empezar a pasar. Primero, la de tipo de gastos, que es esto. ¿Ven? Y acá me dice, la primera fila contiene los nombres de campos, que los encabezados, sí, el resultado es sí. Acá aparece el tipo, es un texto corto, por ahora sí. Acá donde dice indexado yo le voy a poner que no, pero igualmente aparece el código de tipo de código como doble, yo lo voy a poner como entero. Indexado lo puedo poner sí y sin duplicados para que ya lo tome como clave. Si yo lo pongo como entero, directamente después le tengo que poner en Access como clave, ¿sí? Eso lo pueden hacer acá o listo. Elegir clave principal
código de tipo, que es la que yo puse, y cuando le doy finalizar, acá me permite esto de guardar los pasos de importación, sirve si me da error, porque me aparecen los errores ahí. ¿Está bien? Si me da, por ejemplo, algún campo que no puede importar porque está duplicada la clave, o porque está en 0, o algo por el estilo, me aparecen ahí. Entonces yo no los pierdo, los recupero de ahí. Fíjense que la tabla tipo de gasto ya lo tengo acá. Vamos de vuelta. Excel. Desde ahí, sí. Importar en una base de datos nueva, en una tabla nueva. Acá me pide de vuelta la planilla. La planilla es esta. Sí. Abrirla. Bien. ¿Qué voy a usar ahora? Tipo de gasto ya lo tengo. Vamos a sectores. Siguiente que dijimos, contiene encabezado sí. El nombre del sector en un texto corto. Me paso acá sector entero. Sí. Sin duplicados. Siguiente. Clave principal. Sector. Siguiente. Finalizar. Cerrar. Listo. Sectores ya está acá. ¿Ven que no hace falta que yo arme nada? Me lo arma solo. Vuelvo a hacer lo mismo porque tengo un montón de planillas, un montón de tablitas. Vuelvo a abrir. Aceptar. ¿Qué pasé? Pasé sectores y tipo gasto. Clases. Siguiente. Siguiente. Acá, sí, sin duplicados, tipo de dato entero, siguiente, clave principal, ID de clase, siguiente, finalizar. Clases armadas, Excel. Vamos a la misma planillita. ¿Qué me queda? Tipo de gasto, sectores, animales. Sí, sí. Entero, sin duplicados, siguiente, clave principal, ID. Siguiente, finalizar. Cerrado, listo. ¿Qué me falta? Los gastos. Que esta es la tabla general, la tabla donde tenía todos los gastos, que era la que me daba el inicio del problema, era esta, gastos. Ven que ya tiene todos los claves, todos los códigos tiene. Siguiente. ¿Tiene encabezado? Sí. Nombre de campo, ID de gastos, entero. Indexado, le vamos a poner que no. ID de animal, entero. ¿Le puedo poner sin duplicado? No, porque esta es una tabla de ruptura. ¿Sí? Las referencias eran, las relaciones eran varias, entonces no puedo ponerle sin indexar. Acá me va a dar un problema con... Vamos a ver si me... Nombre de campo, fecha. Fecha sin hora no tengo. Entonces vamos a dejarle ese. Indexado no. Monto lo vamos a dejar doble. Y código de tipo entero, indexado no. Siguiente, elegir clave principal. Sin clave principal. Siguiente, finalizar. Bien. ¿Ven que entró? Bárbara. Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Irme a herramientas de base, relacionarla y relacionarla para que me dé las cosas bien. Bueno, esto es lo que hace Access internamente, que en realidad a mí no me interesa. A mí me interesa poner esta. Perdón, vamos a cerrar. Si no me abre dos veces lo mismo. La que arrancó, fíjense que ya automáticamente cuando la cerré, la desarmó. Clases,
animales y tipo gasto. El ID de gastos, con el gastos, el ID de animal con el código de animal, el ID de clase y el ID de vector con el... ¿Listo? Entonces si yo me creo una consulta, voy a tomar las dos, todo, las tablas, todo, la tabla de clases, le meto todo, y clases, sectores, todo, gasto, todo. Abrir la consulta en diseño para verla. Fíjense que le puse tantas cosas para mostrar, pero a ver de acá que tengo, el ID de clase, no me interesa. A ver acá qué hay. Del código, perdón, de gastos tipo código acá. Espérense, vamos a hacer una cosa porque realmente... Es. ¿Qué cosa? Se me va y No, que viene la conexión, se me empezó a complicar la conexión, se me va y vuelve Ah, por la, ahí. Por ah, ahí la lo el que tuya quería video no, no, decir se que está se había queda bien. cortado. Sí, yo por ahí le he sacado el video porque como estoy grabando la otra clase, pero el tema, Ana, que no se te corte la grabación. ¿Estás? No, No, en la grabación general no. por ahí cuando se corta, después vuelve. Pero por Ah, ahí bueno. me toca subir 2 videos. Pero sí, Ah, estaba bueno. con conexión inestable desde hace 5 minutitos más o menos. Así que fui cerrando todo y me quedó lo mínimo. Bueno, pero ya está. Acá lo que pueden hacer para relacionar, acuérdense que acá, ¿se acuerdan que podíamos relacionar con una tabla el origen de la fila sobre gastos, yo relacioné mal porque se me mezclan gastos con los tipos de gastos. Yo acá estoy esto tiene que ser tipo de gasto, origen de la fila. Vamos a ponerle gasto, tipo de gasto, está bien. La columna dependiente tiene que ser la 1, el número de columnas que me muestra la 2, y el ancho de columna lo vamos a dejar como venga, a ver qué me da. Si no lo puede relacionar, ven que de alguna manera no lo puede relacionar. Ah, sí, me lo está mostrando. Ah, ya sé por qué no lo puede relacionar, porque quedaron al revés. Vieron que yo les decía hoy, como acá, queda la clave arriba, pero la puedo subir. Ahí, ahora lo va a relacionar mejor. Cuando yo le pongo columna 1, columna 2, la columna 1 era la descripción, por eso no le enganchaba. Acuérdense que lo pusimos en Excel así, para que me relacionara con el buscar B. Y ahí no lo podía relacionar. ¿Viste cómo quedó? Al revés. Ahí Axel cuando se le ocurre no hacer las cosas como uno quiere, no las hace. Esta sí.
esta también, esta también, esta también. Aparentemente quedó bien. Bueno, ahora vamos a mirar cómo quedaron. Si la relaciona, ahí la está relacionando bien. Así que en vista diseño, acá en la búsqueda, acuérdense que cuando le ponemos el ancho de columna hay que ponerle un 0 adelante para que la muestre bien. Y sigue sin mostrarla. ¿Lo habrá guardado? Ah, le puso 0,5, punto y coma. Bueno, esas cosas, ahí está. Esas cosas le van a dar problemitas, pero acá cortó algo, fíjense que hay algo que no está relacionando de alguna manera. Quedaron los primeros y no los últimos. Bueno, tendremos que ver a ver si hay algún problemita ahí con alguna clave que hemos cambiado de cuando las pasamos, si ha dado algún error, porque fíjense que acá las está reconociendo, pero no la reconoce automáticamente. De alguna manera ha quedado desarmado. Igualmente lo que yo quería que vieran es que cuando a mí me dan una tabla de Excel que tiene un montón de datos, como en este caso, lo único que no se pongan nunca a cargarla ustedes, porque si ustedes se ponen a cargar los datos, van a perder tiempo cargando datos y lo único que van a conseguir es que después la gente se queje porque el error lo cometieron ustedes al copiar y no ellos. Entonces siempre hay que trabajar con las tablas como uno puede. Y fíjense que en este caso, si nosotros vemos en la tabla de Excel las cosas que vamos teniendo, es muy simple fijarse qué cosas se repiten para ponerles una clave y qué cosas se repiten digamos, en columnas, así como están los animales ahí que ustedes están viendo, o los sectores que se van repitiendo los datos, o las cosas que yo cuando tengo que poner una columna me genera una relación que no es atómica o que yo no sé si después voy a tener que agregar una columna más o hay alguna columna que no tengo datos, entonces va a haber alguna relación que ahí me preocupe al poner campos que después van a quedar en blanco. Entonces, fíjense siempre en las tablas de Excel que cuando ustedes tienen una cantidad de datos grande, es más fácil ver qué cosas se repiten y qué cosas no. Es más fácil encontrar qué cosas tengo que cambiar por ID para no escribirla, que me aparezcan directamente, y qué cosas yo puedo generar una tabla, como en este caso en lugar de columnas le puedo poner gastos y poner armarla. ¿Está? Por eso yo muchas de las cosas que ustedes me pasaron como proyecto, yo les dije, ármenme una tabla de Excel con datos, a ver ustedes qué pondrían. ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, cuando ponían que iban a prestar libros, en la tabla de préstamo de libros empezaron a poner bien nombre del libro, o sea, si ustedes pusieron una tabla de libros acá, por ejemplo, pondrían el nombre del libro, le pondrían la editorial, y después se le mezcló con los préstamos que iban a hacer, y le pusieron apellido, y apellido era el de la persona que le iban a prestar, y le pusieron fecha, y resulta que después se desviaron con que no eran las cosas que correspondían, las propiedades que correspondían al libro, sino que correspondían al préstamo o a la persona que yo se la prestaba. Entonces ahí yo muchas de las cosas que ustedes me pasaron como modelo, les dije que revisaran porque eso no correspondía. Si ustedes hicieran una tabla Excel con los datos y dijeran, a ver, vamos a jugar a que nosotros tenemos ese sistema armado o esa posibilidad de prestar cosas,
pero no tengo un sistema. Entonces vamos a hacer una planillita Excel donde yo guarde las cosas. Entonces le vamos a poner, a ver, en tal fecha, ¿qué libro le presté? Le presté, no sé, un libro, el libro 1, vamos a poner, a una persona que era de tal editorial y que yo lo tenía con un código tal y se lo presté a fulanito, al apellido, y no sé, y tiene el legajo de la persona, ¿no es cierto? Entonces mañana le presto otro libro o a la misma persona o el mismo libro me lo devuelve, entonces acá tengo que poner fecha de devolución. Y traten de armarse así, jugando a la bibliotecaria o jugando a que ustedes tienen un sistemita, armen una tablita de Excel. Vayan poniendo datos en la tabla de Excel. Entonces después uno se da cuenta, pero el libro se repite, porque el libro que yo tengo, a lo mejor tengo 4 ejemplares del libro. Entonces el libro va a ser, acá en el código le voy a poner el libro 1, el libro 2, el libro T, me devuelven el 1, tengo el 1 disponible, entonces vuelvo a prestar el 1. El libro ese es de esta editorial, pero después se reeditó con otra editorial, entonces tengo el mismo libro, pero no es la misma editorial, y se las presté a tal persona o a tal otra persona. Entonces empiecen a jugar así con las tablas de Excel antes de armar el diagrama entidad-relación, porque ahí se van a dar cuenta cuáles son las entidades con las que están jugando y cuáles son los códigos que van a tener que ir cambiando. Por eso yo les quería mostrar esto, porque a veces es importante jugar un poquito a ver qué datos tengo. Si ustedes ahí con esa asociación de inmobiliarias que le dio Ana como para armar el diagrama entidad-relación, jueguen un poco. Jueguen un poco y decir, a ver, yo voy a hacer una tabla Excel, a ver si yo fuera la empleada de esta firma, ¿cómo iría registrando? Y ahí la consigna decía, una propiedad se puede prestar, se puede estar en inquilinato o en venta. Bueno, pongamos una en inquilinato y una en venta. Y esta se la vendía a fulano y esta se la alquilo a mengano. Entonces, si la alquilo, tengo que poner un garante. Entonces empiecen a poner cosas así y se van a empezar a dar cuenta qué cosas están vacías. Por ejemplo, en una venta no tengo garante, o sí tengo, no sé cómo es, o en una venta no tengo servicios, o una propiedad que me la devolvieron, la puedo prestar de vuelta o la puedo cambiar de inmobiliaria. Entonces empiecen a jugar así con los datos. A ver qué es lo que van encontrando. Háganse la idea de que ustedes están inmersos en el problema. Si acá ustedes estuvieran trabajando en el zoológico, esta planilla es una planilla común. O sea, olvídense de esto que está acá, porque esto lo hice yo hoy, pero si yo estuviera trabajando en un zoológico, podría tener una de estas, una planilla de estas, o podría tener una planilla con más datos o con menos datos. Bueno, jueguen a ver qué pondrían ustedes y llenen la planilla. Entonces, a partir de ahí se van a dar cuenta de las cosas que se empiezan a repetir. Entonces, si estas cosas se repiten, bueno, las tengo que poner una sola vez, tengo que armar una tablita con una sola. Y esto reemplazarlo por la clave. Lo mismo acá, y esto está 4 veces, y no siempre tengo las 4. Y si acá me aparece transporte, tengo que dejar todo esto blanco y arrancar con el transporte, qué sé yo, acá. Vamos a transportar el Puma. Me sale un montón de plata porque es carísimo. Y el elefante. ¿Y qué tengo que dejar todo esto en blanco? Porque fíjense que ningún otro animal transporté y tengo que dejar todo esto en blanco. No, no puede ser. Acá, si tengo que dejar todo esto en blanco, quiere decir que esto no sirve así. Tengo que lo que se dice, nosotros decimos muchas veces, esto se plancha. Le saco las repeticiones y la tabla, en lugar de tener una tabla ancha con un montón de columnas que representan gastos diversos, tengo una sola tabla, tengo una sola columna que se llama gastos y le pongo el ID de qué cosa era. Entonces la tabla se me hace larga, pero no me importa porque en Excel yo tengo planillas que se me pueden extender horizontalmente, pero en Access las armo para que sean largas y no anchas, porque si son anchas me quedan campos vacíos para muchos registros y ocupan mucha memoria. Entonces más vale que sean con un solo campo y un ID y no un montón de campos como en este caso y sin ID, con muchos lugares en blanco. Entonces, ármense ustedes una tablita, a ver qué les da. Fíjense que yo ahí les puse
creo que estaba acá. Esta, de la secretaria complicada, es de la secretaria de una, no sé, resulta que la secretaria de esta empresa le pidieron que hiciera un resumen, es una secretaria de un transporte, de una empresa de transporte, que le pidieron un informe que muestre la cantidad y monto de cada boleto emitido por día y por chofer. ¿Tienen los datos esto? Entonces la cantidad de, por cantidad y tipo de boleto que tienen escolar, medio y completo, la cantidad de boletos que emitió cada persona y por fecha. Entonces cuando la señorita esta hace esto, le queda una tabla que dice, ¿cómo? Perdón, a mí el jefe me pidió una tabla de resumen y resulta que la tabla me da esto. Y esto así medio como que no le sirve, pobre chica. Porque usted imagínense que si a mí me pide un resumen el jefe y le salgo con esto, se me arma un lío, me echan al diablo. Entonces la chica está desesperada, pobre chica. ¿Qué tengo que hacer? Y con estos datos, de alguna manera, lo tengo que empezar a resumir para que a la chica esta las cosas le den bien. Entonces yo ya sé un montón de cosas acá. Yo ya sé un montón de cosas. Y, por ejemplo, ¿qué sabés? Y, por ejemplo, sé que el recorrido tiene que ser todo igual. ¿Por qué? Porque si yo acá miro el recorrido, aparece como C, corto, CTO, CTO punto, L, lago, porque se equivocaron, largo, LGO, LGO. No, a ver, el recorrido, por lo que yo veo, es largo y corto. Imagínense que esto a la pobre chica acá le complica todo. Pues si los recorridos son dos, o es largo o es corto, ¿por qué me hacen tanto lío acá? Bueno, entonces todas esas cosas ustedes ya las saben y saben que si el recorrido es largo o es corto, le puedo poner una clave y va a ir con el número y ya está. Entonces cuando yo lo pase a Access, directamente va a elegir largo o corto y le va a cargar el código 1 o 2 y se terminó de escribir para que le ponga LG o C, CO punto, no, no, o le pone un 1 o le pone un 2. Cuando yo le arme el sistema en Access, no va a escribir más esto. Fíjense acá los apellidos, choferes, Pérez Juan, Pérez Juan, Pérez Juan, Juan Pérez. Ah, diablo, se le armó un lío, pobre piba. Cuando viene acá, tiene a Juan Pérez, Juan A. Pérez y a Pérez Juan. Y es el mismo tipo. ¿Cuántos choferes tengo? Y la verdad que no sé, porque tengo tanto lío acá. Y acá tengo de Andrea, José, José de Andrea, José de Andrea con coma, José de Andrea con apellido. A ver, no, ¿cuántos tenés? Y por lo que yo veo acá, más de 3, 4 personas no tiene, pero está todo mal escrito. Bueno, arréglenle los datos. Yo quiero que esto lo pasen a Access de manera tal de que la chica tenga un sistema que le funcione. A ver cómo se las arregla. Este es un problema que no es real porque yo le saqué algunas cosas, pero fue un problema real que nos presentaron en un trabajo. Esto se lo presentaron a un par de pasantes que teníamos que le complicaron la vida. Bueno, arréglenlo. Pásenlo a Access y ármenme un sistemita que la chica esta, la secretaria, pueda cargar rápidamente el chofer cuando llega, de qué línea, de qué colectivo y cuántos boletos vendió de cada uno. ¿Se animan? No ahora, ¿no? Pero tienen para Bueno, trabajar. profe. Cualquier Sí, cosa ¿lo puedo me enviar por avisa. correo? ¿Eh? Se lo podemos enviar por correo. No, les vamos a abrir para que lo suban, pero igual yo les voy a abrir para que lo suban. Igualmente, pregúntenme lo que necesitan y lo vamos a ir resolviendo. Si no, lo abrimos entre todos y entre todos lo manejamos. ¿Sí? Pero yo quiero que ustedes lo intenten hacer, porque esos son problemas que nos pasan. Una vez nos pasó que nos dieron una tabla similar, que yo no la quise traer porque es bastante más complicada, grande para manejar, donde aparecían, por ejemplo, alguien me está hablando en el chat. No, no, no pasa, nada, ya Jorgelina ya le contestamos.
donde nos pedían que cargáramos, porque en realidad lo cargaban ellos en una planilla Excel, de unos operativos que se hacían de tránsito, que habían entrevistado a determinada cantidad, obvio, los chicos que hacían ese trabajo lo hacían por orden, entonces le decían, bueno, hoy vamos a tal lugar de la ciudad y paramos camiones. Entonces del camión había que ver el porte del camión, o sea, la cantidad de ruedas que tenía, de qué empresa era, quién era el chofer, y si tenía todos los documentos, o sea, licencia de conducir, permisos, verificación técnica vehicular, etcétera, etcétera, y la hora. Y si se lo detenía, el número de boleta que se le hacía. O sea, por qué cosa era y el número de boleta. Imagínense la cantidad de operativos, o sea, un operativo eran 10 personas deteniendo camiones. Un día. Volvían y te traían todas las cosas, entonces las empleadas cargaban a cuántos camiones habían, porque inclusive se hacía por una tablet, entonces ellos cargaban cuando se detenía la matrícula del camión y bueno, todos los datos del camión y si había que hacerle algún llamado de atención o alguna multa, la multa. Y si no, se iban. Entonces nos preguntaban, bueno, a ver, bueno, así operativos, pero en un día había 4 operativos. En uno paraban motos, en otro paraban camiones, en otro estaban parando, por ejemplo, transportes escolares, y en otro estaban parando, no sé, coches viejos, pónganle, una cosa por el estilo. Entonces venían los 4 grupos, nos traían todos los datos y nos pedían al final del mes estadísticas de ver, a ver, qué cantidad de camiones se habían parado, de esa cantidad de camiones que se habían entrevistado, qué cantidad de multas se habían hecho, por qué monto, si las multas correspondían a una determinada empresa, o sea, si había una empresa que estaba violando las leyes todos los días, si las motos que estábamos parando coincidían el horario de entrada y salida de las escuelas, o sea, estadísticas de ese tipo. Imagínense que las empleadas, cuando le caían las 4 cuadrillas de personas, cuando hablamos de 4 cuadrillas de 10, 12 empleados, ¿no? O agentes. Cada agente había parado, qué sé yo, pónganle 15 vehículos. Imagínense que cada grupo le traía 150 planillas más las multas que habían hecho, o sea, esas 150, 50 eran multas, y eran 4 cuadrillas. O sea que cada vez que caían las cuadrillas eran cerca de 1000 datos que las empleadas tenían que cargar. Entonces decían, no, en Excel no podemos, necesitamos un sistemita de Access. Bueno, empezamos a modelarlo. Y tuvimos que agarrar las planillas y empezar a modelarlo de alguna manera que las chicas cargaran cosas, que las cosas nos permitieran sacar informes, porque en Excel no se podía. No podíamos cargarlo, no era que no se podía manejar, en Excel lo puedo manejar, pero no lo podíamos cargar. Era una cantidad de gente que te caía de golpe con papeles y papeles y papeles y papeles y papeles y nos tapaban. Había que hacerlo en Excel de manera tal de que se hiciera rápidamente, porque obviamente también venía por el otro lado, ¿no? Entonces nos decían, ah, bueno, a ver, queremos saber qué agente lo hizo, porque fulanito me está pasando horas extras, pero resulta que está parando 2 camiones por cada operativo. Y el otro está trabajando sin horas extras, pero está parando 15 camiones por operativo. Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, el que me está pasando horas extras no está haciendo nada. Y el otro pobre que está laburando por 3 personas a la vez. Entonces, venía por otro lado también. Entonces, si me van a preguntar qué es lo que voy a hacer con los empleados, obviamente también tengo que cargar el agente y el horario en que hizo la multa, como para ver también en qué horario estaba trabajando, porque me está pasando un horario de hora extra y capaz que no la hizo. Entonces, a ver, chicos, hay un montón de cosas que cargar ahí. Entonces, imagínense esa situación. Por eso les digo, yo no se las quise traer porque era demasiado complicada. Pero fíjense esto,
en una situación similar, y fíjense cómo se pueden sacar los ideas y cómo lo pueden armar. Piénsenlo ustedes, y piensen que se van a encontrar muchas veces, con planillas de Excel para pasar. Muchas veces. Pónganse a pensar en una estación de servicio, por ejemplo. Pónganse a pensar, no sé, pónganle en un consultorio donde se hacen análisis médicos. En cualquier lugar donde ustedes vayan, se van a encontrar una secretaria que hizo una planilla Excel y que después se le complica como esta pobre que les acabo de mostrar, que está, obviamente esto está exagerado, pero se les complica así. Entonces no todo es salir corriendo y modelar cuando a mí me cuentan, así como les cuenta Anita, una situación que yo tengo que pasar a Access o que tengo que modelar. A veces, muchas veces le van a aparecer estos. Piénsenlo, ¿sí? Siempre Excel es una pata para apoyarme cuando yo voy a trabajar así. Y ustedes me dicen, ¿y le pongo datos, profe? Y viste, yo no te puedo decir en un sistema que está modelando, yo te voy a decir, poneme datos como para que las consultas yo las pueda ver. ¿Está bien? Porque, a ver, si acá me pones todo de marzo, yo no voy a poder sacar un total por mes. Pero si me pones 2 meses, sí. ¿Está bien? Entonces yo te voy a decir, cargame datos para ver si la consulta por mes me funciona. Porque después me hacen una consulta por mes, le ponen parámetro mes. Y me dice, profe, ponele 3, porque yo no tengo solo de marzo. Entonces la consulta no sé si funciona, o si me pones datos del mismo mes que estoy parametrizando, yo no sé si la consulta funciona o si está de alguna manera mostrándome todos los datos que tiene. Entonces, ponerme datos, sí, ponerme datos, pero a ver, si vos tenés una planilla Excel y probaste y jugaste, no te cuesta nada ponerlo, porque te las va a importar. Después lo modelás como vos querés, pero los datos los tenés. ¿Está bien? Entonces, no es todo hacer el sistema, también es ver que el sistema funcione. Y una vez que yo tengo el sistema, ¿cómo lo paso también? O sea, no todos son consignas como se las da Anita. Eso les quiero decir. Se van a ir encontrando con situaciones reales de este tipo. Chicos, son más de las 10. A ver, dejamos de compartir pantalla. Sí, porque ya en cualquier momento quedás vos sola, Sil. Sí, bueno, no importa. Uy, tenés razón. Bueno, nos vamos entonces. Cualquier cosa consulten lo que necesitan. ¿Listo? Pasa que hoy está Bueno, de Nos vemos, repetido, chicos. por eso. Chau, hasta luego. Chau, Chao, chau. chicos. Chao, gracias. Chao.